Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama Las mujeres del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y le dio Faraón por mujer a José, a Ansenat, hija de Potifera. La significación de su nombre, posesión de la diosa Neyet, sacerdote en Génesis capítulo 41, versículo 45. Asenat fue la madre de Manasés e Efraín. En el libro de Génesis capítulo 46, versículo 20. Génesis capítulo 41, versículo 45 hasta 51. Faraón estaba decidido a convertir a José en un egipcio. De modo completo, quería que este joven hebreo asimilara el estilo de la vida nacional. José le había agradado. Era un hombre valioso. Faraón le consideraba un genio, un verdadero hombre de estado. Pero él no tenía idea del Dios de Israel, que era quien había enviado a José para salvar a Egipto. Desde el principio, Faraón se le opuso a Jehová. Para transformar a José en una perla de la corona de egipcio, le concede toda clase de honores, le cambia el nombre por el de Sanat Panehal, que significa declarado de lo oculto, y le da por mujer a Ansenat. Esto era un honor, pues era la hija de Potifera, sacerdote de On, la ciudad sagrada de los adoradores del sol. La casta de sacerdotes era muy elevada en Egipto. Hombres con estudios profundos que eran el depósito de la sabiduría de Egipto conocía en las historias de modo tradicional. José podía interpretar sueños y podía penetrar los secretos de las naturalezas. Era también un sabio y es lógico que se le asimilara a la casa sacerdotal. No sabemos si José estaba contento con este arreglo. En todo caso, el resultado del mismo fue sin duda implacable en la idolatría egipcia, y el pasar a ser un miembro de esta casta le acarreaba el prestigio resultante de esta idolatría. No tenemos derechos a suponer que José se casará con esa mujer. Con entusiasmo sabemos que José podía resistir la tentación de la carne, como nos lo muestra que la mujer de Potifar, sin duda una mujer de gran experiencia a este respecto, fracasó en sus repetidos intentos de hacerle caer en el lado de sus encantos. No tenemos derechos a suponer que José se casará con esta mujer. Con entusiasmo sabemos que José podía resistir la tentación de la carne, como nos la muestra que la mujer de Potifar, sin duda una mujer de gran experiencia a este respecto, fracasó en sus repetidos intentos de hacerle caer en el lazo de sus encantos. El primero se llamó Manasés, porque dijo José: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El segundo se llamó Efraín. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El plan de Faraón de hacer José un egipcio tenía éxito. Asenat estaba contribuyendo a que José se resignara a la idea que había muerto para la casa de su padre. Sucedió, como sabemos, por la providencia de Dios. La casa de su padre volvió a recobrarle en egipcio. Entonces José mismo
Sirvió a unir a los suyos hasta el punto que insistió en que sus huesos fueran enterrados con los de sus padres en Canaán. Si no hubiera habido otras influencias en su matrimonio con Asenat, José habría sido enterrado en Egipcio. Pero hay algo de la sangre de Asenat en las venas de Efraín y de Manasés que lo divide del verdadero Israel. De estos dos hijos apareció con el tiempo el cisma y la separación entre las generaciones ulteriores de Jacob. Efraín se opone a Judá y Jeroboam al hijo de Salomón. Esto resulta en el conflicto entre Samaria y Jerusalén. Y es en Samaria que el servicio de Baal predomina. Es ahí que Jezabel, la mujer, muerte a los profetas del Señor. Así que José, que se elevó a una posición de autoridad y distinción, acaba completamente eliminado. La gloria de la familia de Jacob se acumula solo sobre Judá. Atalía, reina de Judá. Significado: Jehová es exaltado. La licenciosa mujer que de esta manera preparó la caída moral de Judá fue Atalía, la hija de Acab y de Isabel. Era la verdadera personificación de toda la maldad de sus padres. Atalía llegó a ser reina de Judá. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. El segundo de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Hay un paralelo sorprendente entre la relación de Israel con Judá y de los descendientes de Caín y los de Set. Caín se apartó, él y su familia, de todas las personas temerosas de Dios en su día. Años más tarde, las hijas de los Camanitas tentaron a los hijos de Set y acabaron preparando la esencia para el diluvio. De la misma manera, el idolatría Israel se separó primero de Judá, luego por medio de una mujer licenciosa trató de atrapar a Judá y con ello lo preparó para la cautividad babilónica. La licenciosa mujer que de esta manera preparó la caída moral de Judá fue Atalía, la hija de Acab y de Isabel. Era la verdadera personificación de toda la maldad de sus padres. Isabel había traído el veneno de Sidón y lo había inyectado en las venas de Israel. Y ahora Atalía iba a trasladarlo a las venas de Jerusalén. Notamos en este relato que un rey de la casa de David, en vez de aliarse con el profeta de Dios en el conflicto ante Acab y Elías, se decidió en cambio a favor de la dinastía de Acab. E incluso permitió a Joram, príncipe heredero, que se casara con la hija de Isabel. Si Jerusalén no se hubiera ya apartado mucho del servicio de Jehová, la llegada de Atalía y sus sacerdotes de Baal habría incitado una relación violenta en contra por parte del pueblo de Jerusalén, pero no ocurrió tal cosa. Al contrario, Atalía pasó a regir Israel en el momento que fue hecha reina. En bastantes aspectos, Atalía se parece a su propia madre Isabel, y lo que hizo Atalía en Jerusalén es similar a lo que había hecho Isabel en Jezreel, en Samaria.
Aparecieron en Jerusalén tiempos a Baal por todas partes. El temor de vida de Jerusalén cambió completamente la mundabilidad, prevalencia, y los que tenían a Jehová tuvieron que partir de Jerusalén. Pero Jehová llamó a Jehu, el cual eliminó a la destinía de Acab en Israel y dio muerte al hijo de Atalía. Ocosías, en vista de Atalía, decidió exterminar a todos los otros hijos de Oram, sus esposos, posibles herederos del trono, y se puso ella misma al frente. Milagrosamente se salvó un hijo de Ocosías, Ohaz, que fue escondido en casa de Josafat, una hija del rey Joram, mujer de sacerdote, Ohíada. Esta mujer era hermana de Ocosías. Atalía reinó 6 años. Después de este tiempo, Ohíada proclamó rey a Ohaz. Atalía fue ejecutada y todos los altares de Baal derribados. Parece que no haber límites a la capacidad para el mal en una mujer con las extrañas de Isabel o de Atalías, cuando no reconoce los límites de su propia naturaleza humana o rehúsa aceptar las limitaciones que Dios ha establecido. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias. Esto, segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 3. En el Antiguo Testamento, Betsabé, hija de Aminel, fue la esposa de Urias, elitatita, y luego del rey David, y madre del rey Salomón. Envió David a preguntar por ella a aquella mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias. Esto, segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 3. En el Antiguo Testamento, Betsabé, hija de Aminel, fue la esposa de Urias el hitita, y luego del rey David, y madre del rey Salomón. El segundo de Samuel, capítulo 11, los versículos 2 hasta 5, el 26, 27 y el capítulo 12, versículo 15 hasta 24, el primero de Reyes, capítulo 1, versículo 11 hasta el 40. El nombre de Betsabé, ya unido al terrible pecado cometido por David, es tan terrible que nos asombra que pudiera ser cometido por un hombre de quien Dios se había agradado. Representa 3 transgresiones distintas. En primer lugar, un acto de adulterio, egoísmo. Segundo, David hizo embriagar a Urias en un esfuerzo para disimular su propia culpa. Finalmente entregó y dispuesto las cosas de forma que Urias muriera en el ataque a una ciudad. Dio órdenes expresas de que se le dejará en la estacada. Dios no hace excepción de personas, y estos hechos son relatos en la Biblia. David, el eligió de Dios, fue culpable de una conducta vergonzosa, pero también hemos de observar la conducta de Betsabé como es natural. Al hablar de este asunto, siempre hablamos de lo que hizo David, pero hemos de pensar en lo que hizo Betsabé también. David se fijó en Betsabé al verla bañándose mientras él se pasaba por el terrado de su casa. Hemos de suponer que Betsabé debía darse cuenta que se estaba bañando en un lugar en que podía ser observada. Probablemente era en el terrado, que se halla en la mayoría de las casas en Oriente, en lugar de tejado.
Ahí pasa el aire y es un lugar agradable para estar, especialmente al atardecer. Betsabé no debía haber dispuesto y por tanto tenemos que hacerla responsable de su falta de pudor. En modo algo, se intenta estas palabras como una disculpa para David sobre este punto. No se necesita más comentarios, no se nos dicen las circunstancias de la entrevista de Betsabé con David cuando ésta la mandó a llamar. Solo sabemos los resultados. Cuando llegó David, la acostó con ella, la mujer quedó embarazada. No sabemos si podía presentir el motivo de la llamada, pero sí que tenía haberse resistido a los requerimientos del rey. Si Betsabé hubiera consentido bajo ninguna circunstancia como era su deber, David no habría tenido oportunidad de cometer este pecado, y ella tampoco. Por tanto, hemos de considerar a Betsabé como cómplice en el adulterio. El resto de las historias bien conocido. Urías era un hombre leal, sincero y incapaz de pensar la traición que habían cometido contra él y su esposa y el rey, los dos muertos. Urías, Betsabé ocupó el lugar de una de las esposas de David cuando dio luz al hijo. Ya ella se había en el palacio. La escritura no nos dice nada al respecto a la forma en que ella juzgó su propia conducta. Solo se nos habla de David. El relato nos muestra que el pecado y arrepentimiento de un gran hombre, también el castigo que sufrió por él mismo. Finalmente nos habla de su restitución, porque David pagó toda su vida las consecuencias de estos pecados. Betsabé es responsable con el rey. La historia es un aviso a toda mujer que juega con su hermosura física de los graves peligros en que incurre. Dios exige que todos nuestros caminos sean rectos en su presencia. Y ahora vamos para Setura, concubina de Abraham, significado la persona perfumada. A la muerte de Sara, el patriarca Abraham quedó viudo y esto le indujo a casarse de nuevo. Esta vez se casó con Setura. Setura le dio 6 hijos: Zimran, Oscan, Medan, Madián, Isbac y Suya. Y Setura, concubina de Abraham. Primero de Crónicas, capítulo 1, versículo 32. Y en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 1 hasta 6. Y el primero de Crónicas, capítulo 1, versículo 32 hasta 33. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a la luz a Zimran, Josac, Midian, Isbac y Suya. Y Oscan entregó a Seba y a Deban, y hijos de Deban fueron Asurim, Letusiam y Lenumen. El hijo de Midian, Efa, Efer, Hanok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuando tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente y a la tierra oriental. La muerte de Sara, el patriarca de Mamre, quedó viudo. Hacía mucho que Agar había huido al desierto de Madián. Después de casarse, Isaac con Rebeca, el hijo, había dejado el techo paterno. Estos cambios dejaron a Abraham solo, y esto le indujo a casarse
de nuevo. Esta vez se casó con Centura. Centura le dio 6 hijos. Y Abraham tenía aproximadamente 140 años cuando se casó Isaac. Esto solo es compatible con un curso especial de los sucesos. Por ello, algunos que esto es un cuento de hadas. Otros comentaristas dicen que Centura era la concubina ya desde mucho antes. Sin embargo, esto es imposible. Primero porque Abraham tomó otra mujer, lo cual sugiere un orden cronológico en los sucesos. Segundo, si Abraham ya tenía 6 hijos antes del suceso de Agar y del sacrificio de Mona, la cosa es incomprensible. El uso de la palabra concubina solo indica que esta mujer no tenía todos los privilegios y derechos que Sara había tenido. Y esto lo prueba el que no hubo derechos hereditarios para los hijos en cuanto al hecho de que Abraham entregara a esta edad. Hemos de recordar que su virilidad había sido restaurada milagrosamente por el nacimiento de Isaac, y hemos de creer que persistió hasta su muerte. Esto es parte de la promesa de que sus semigentes se multiplicarán como la arena del mar y como las estrellas. No vamos pues a detenernos más en esto. Lo que nos interesa es solo que por el matrimonio Centura pasó a ser la segunda esposa de Abraham. El ejemplo de patriarca naturalmente no es una ley de conducta. Es curioso que Centura es la primera mujer que se nos menciona que estaba dispuesta a casarse con un hombre que lo hacía por segunda vez. Esto no implica censura para Abraham ni para Centura en realidad. Fue una bendición el que tuviera tantos hijos, lo que contribuyó al cumplimiento de la promesa a Abraham. Es de notar que en aquellos tiempos la esterilidad femenina no era rara. Recuérdense que Sara, Rebeca, Raquel y Leía tuvieron muy pocos hijos. Hay algo simpático en la idea de que el viejo patriarca se vio rodeado por el amor de una mujer en su última edad y por todo un círculo de hijos. Por esto, Centura se nos presenta como un tipo distinto de esposa, no como una joven que dedicada su vida al marido con cariño, no como una esposa que es hasta cierto punto independiente en su propia tienda, sino como una esposa que tiene cuidado de una persona de edad. Esto implica devoción que combina el afecto de esposa con el de madre. Es como la hija mayor que cuida al padre. No se trata de una relación romántica. No representa un matrimonio ideal, pero es un matrimonio el cual la pasión, que ya no es vehemente, adquiere calidades altamente éticas. Naturalmente no sabemos hasta qué punto Centura amó a Abraham debido a su peculiar vocación y si compartía su fe, pero podemos decir que ocupa una particular posición como esposa de un hombre con un segundo matrimonio. En modo algo, este segundo matrimonio es prohibido por el Señor. No es obstáculo la relación que había en el cielo, como dice Jesús a los saduceos. Sabemos bien que los santos están unidos por el matrimonio, pero sabemos bien que son sobre todo hermanos y hermanos en
hermanas en Cristo. En el cielo los santos vivirán como los ángeles de Dios. No se trata de un matrimonio de conveniencias o, como se dice hoy, un unir los recursos o cualquier otro arreglado. Por razones superficiales ha de haber sincera devoción entre los dos. Ha de haber la consagración de esta calidad en que el amor se combina con el deseo santo de ser una ayuda para el que está solo y solitario. Claudia Procula, esposa de Ponce Pilato, significado la nación. Mientras el padre está lejos, Claudia Procula, una mujer que tuvo el coraje de abogar por Jesús. Y estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. El libro de Mateo, capítulo 27, versículo 19. La mujer de Pilato, Claudia Procula, una mujer que tuvo el coraje de abogar por Jesús. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy ha padecido mucho en sueños por la causa de él. Mateo capítulo 27, versículo 19. Jesús sentenciado a muerte. Mateo capítulo 27, versículo 15 hasta 31. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba al gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieres que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le había entregado. Y estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy ha padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pudiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondido el gobernador, y les dijo: ¿a cuál de los que quieres que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondieron todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándose le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, y hinchando la rodilla delante de él, le escarnecerían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la cana y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. No es raro que un hombre adusto y duro reciba la bendición de una esposa suave en su trato y que ejerce una influencia beneficia sobre él. Pilato es un ejemplo. Era un verdadero déspota que abusaba de su autoridad y poder. Sus superiores tuvieron que revelarle de su cargo por los
abusos cometidos, la forma vergonzosa en que trató a Jesús, estando convencido de que era inocente, mandándole azotar y luego crucificar, nos da evidencia de su naturaleza despótica. Pero Claudia Procula era muy distinta. Es evidente que se interesaba, pero Claudia Procula muy distinta directamente en las actitudes de su marido. Procuraba moderar sus excesos en la ejecución de sus deberes oficiales. En este caso tenía que estar enterada del arresto del rabino judío y del juicio a que se le sometería. Al día siguiente, su sueño inquieto estaba poblado de pestillas. Se levantaba angustiada y manda encargo a su marido que por causa de aquel justo ha sufrido mucho en sueños durante la noche. No sabemos hasta qué punto la mujer deseaba favorecer a Jesús, porque consideraba que era inocente, aunque esto es perfectamente posible. De lo que no cabe duda es que trataba de evitar que su esposo hiciera lo que precisamente hizo, poner sobre su cabeza la sangre de un justo y además un maestro religioso. Desde el punto de vista humano, en el hecho hemos de ver una mujer pagana, de naturaleza delicada y sensible, que trata de evitar que su marido cometa una atrocidad que solo podía evitar la ira y venganza divinas. En su sentido de responsabilidad respecto a su marido, es indudable que nos resulta una figura amable. Para ella el marido y sus actos eran algo de mayor interés, aunque no era un hombre que se hiciera estimar mucho, como la prueba el que no hizo el menor caso de lo que ella le había dicho. En este sentido, ante su ejemplo, muchas mujeres cristianas pueden quedar avergonzadas, pues la responsabilidad de sus esposos es algo que ni les pasa por la cabeza. Una esposa puede influir para bien en un marido y se deja de hacerlo. Rehuye su deber y el ejercicio de una de sus mejores prerrogativas. Para muchas, la esposa ocupa el lugar que antes ocupaba los ángeles. Por desgracia, muchos maridos actúan todavía de la misma forma que Pilato con respecto a su esposa. En estos casos, la bondad de la esposa aumenta la maldad de su corazón, amontonando aguas de fuego sobre su cabeza. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cejar voy a hacer una oración que es de bendición para el pueblo de Dios, que Jehová se lo entregó a Moisés para el pueblo de Dios. Y se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga, te respalde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mis hermanos, busquemos más de Dios, que estamos en los últimos tiempos y Cristo viene ya, está en la puerta. ¿Están dispuestos a recibirlo? ¿Están preparados? Tenemos que despertarnos y buscar más de Dios. Y con esto lo dejo. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Que tengan una buena noche y buen amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios
por otro día más de vida y hasta la próxima. Amén.